Estados Unidos está aumentando su tasa de crecimiento y está haciendo cada vez más estable este crecimiento de la tasa. Entonces, esto es un empuje sustancial y primordial para la economía mexicana. Déjame cambiar un poquito el track, Pedro. ¿Cuáles son tus perspectivas acerca de la economía internacional, lo que está sucediendo? ¿Qué crees que pueda tener un mayor impacto digamos, en los próximos meses o en los próximos años en la economía mexicana? Bueno, aquí la economía internacional, la economía mundial está aumentando su tasa de crecimiento, pero esto está cambiando quiénes son los países que están creciendo más y quiénes son los países que están creciendo menos. Tenemos un cambio del liderazgo, digamos, si podemos llamarlo así, en la economía mundial. Hasta hace poco todos hablábamos de China como de los países emergentes, como aquellos que estaban liderando. Van a seguir haciéndolo en cuanto a su aporte al crecimiento del PIB. Pero esto está disminuyendo. Primero porque China ha decidido de alguna forma cambiar el modelo de crecimiento que tiene y esto tiene sus riesgos. Hemos visto que ayer el Banco Central chino, que dijo que no lo iba a hacer, está comenzando nuevamente a hacer políticas expansivas crediticias porque el cambio de modelo puede que China disminuya su crecimiento del PIB más allá de lo que querían, ¿no? Segundo, tenemos el crecimiento de Estados Unidos. Entonces, el país industrializado, es el país desarrollado que crece más rápidamente. Tercer efecto que tenemos en la economía mundial es el término del ciclo de las materias primas. Y el cuarto efecto que vemos en el mundo es que ante la perspectiva que Estados Unidos aumente sus tasas de interés y aplique políticas contractivas monetarias y teniendo a China a Japón y a Europa teniendo unas políticas expansivas. Entonces, estos son los cambios que tenemos esencialmente. Y de estos cambios, algunos son positivos, algunos son negativos para México, ¿no? El más importante positivo es que Estados Unidos está aumentando su tasa de crecimiento y está haciendo cada vez más estable este crecimiento de la tasa. Entonces, esto es un empuje sustancial y primordial para la economía mexicana. ¿Cuáles podrían ser efectos negativos? Primero, la caída del precio del petróleo, no porque México sea importante como su exportación, sino es importante en sus finanzas públicas. Y el segundo efecto negativo es la apreciación del dólar, que además crea que los precios del petróleo sigan cayendo más. La apreciación del dólar y la perspectiva de incremento de las tasas de interés de Estados Unidos puede provocar una salida de capitales. La gracia que tiene México es que ha hecho bien sus labores. O sea, México, si uno compara a los dos grandes países latinoamericanos, si compara a México y a Brasil, puede ver cuándo un país ha hecho bien sus deberes y un país que no ha hecho bien sus deberes, ¿no? Pero en todo caso, la perspectiva, cuando uno ve los datos, uno ve que en México la gente tiene confianza porque aún no ve una salida de capital como lo ven los otros países de Latinoamérica. Sí, claro, por supuesto. Esto que mencionas, la diferencia estructural entre las economías de Brasil y de México, pues es súper relevante. A veces se nos olvida, pero a raíz del Tratado de Libre Comercio, me parece que se firmó con Estados Unidos desde el 94, la diversificación industrial en la economía mexicana ha sido sustancial, de manera que la participación de las materias primas en nuestras exportaciones pues no llega ni al 15%, lo cual me parece que es una fortaleza interesante. Pues qué bien, Pedro, muy interesante todo esto que nos compartes. Para terminar, ¿podrías compartir con nosotros un poco cuál sería ante este panorama, con sus retos, con sus amenazas, pero también con sus oportunidades, cuáles serían tus recomendaciones para los empresarios mexicanos en este ambiente? Bueno, lo primero es que la recomendación de que aquí no tiene que uno tener una visión pesimista respecto al futuro, ¿no? O sea, hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho desde las crisis que venían cada sexenio. Tenemos un sistema muchísimo más estable, tenemos un sistema en que se han hecho algunas reformas. Y la segunda es lo que conversábamos inicialmente, ¿no es cierto? Los empresarios, recordarles su labor de mejorar las instituciones, ¿no? Recordarles su labor de ser los agentes de cambio. Y como lo están haciendo en México, y seguir con esa labor, que es importantísimo, porque al final, si nosotros queremos minimizar esta variabilidad de crecimiento del producto que afecten tanto perturbaciones externas, tenemos que tener un motor
fuerte doméstico. Y el motor fuerte doméstico lo lograremos cuando mejoremos las instituciones. Y eso es una labor que tenemos que hacer todos, ¿no? Excelente, Pedro. Muchísimas gracias por tus comentarios. Bueno, gracias a bienvenido a México, bienvenido al IPADE. Sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias.